gusto tener como invitado en esta entrevista de primer plano aquí en Uno más Uno a Nanfi Rodríguez, conocido jurista de la República Dominicana, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, pero un hombre que siempre ha estado también muy ligado a todo lo que tiene que ver con libertad de prensa, de expresión y difusión del pensamiento. Nanfi, bienvenido a Uno más Uno. Bueno, muy buenos días. Yo muy contento de estar aquí en Uno más Uno, que siempre, digamos, es un referente de los programas matutinos por los que ha transitado el debate público y la democracia dominicana desde que éramos muchachos. Gracias. Nunca mejor dicho eso, Sal. Y bueno, nada, yo muy contento de estar en el programa. Gracias. Bueno, quisiéramos iniciar esta entrevista. Hay varios temas interesantes que conversar contigo, Nanfi, pero una lectura acerca del estado situacional de la libertad de prensa y de expresión y difusión del pensamiento en República Dominicana a raíz de varios proyectos que han sido sometidos en el Congreso Nacional, algunos de ellos aprobados, y que hay sectores, incluyendo la CID, la Sociedad de Medios Dominicanos, que entienden vulnerarían el ejercicio periodístico. Bueno, la irrupción de las redes sociales ha representado un nuevo paradigma para el ejercicio de la libertad de expresión. Lo que eran controles clásicos, tradicionales, controles editoriales clásicos, se vieron realmente finalizados, yo diría, con este modelo de comunicación que le permite al ciudadano nivelarse con los estándares, con los estamentos de opinión pública más altos, lo que yo llamo el llamado periodismo sacerdotal, lo que ustedes, en el pasado, ustedes sí. imponían el ritmo de la opinión pública, la llamada agenda seating. Sin embargo, ya hoy día los ciudadanos reclaman la parte del pastel que le toca directamente en la opinión pública. Eso ha creado un discurso desinhibido, un discurso mucho más sincero, transparente y yo diría a veces hasta irreverente frente a la clase política. Y la reacción a ese fenómeno ha sido la de un activismo legislativo de parte de la clase política que ha tratado de imponer o de llevar al plano del Congreso Nacional leyes que de alguna manera representan limitaciones o restricciones a la libertad de expresión. Hay mucha preocupación en la clase política no dominicana, esto es un fenómeno, digamos, mundial, el que se está dando respecto a la regulación de este nuevo modelo de la comunicación. Entonces, en ese contexto se dieron varios proyectos de leyes que levantaron una polvareda en la opinión pública respecto de serias limitaciones a la libertad de expresión. Recordamos el proyecto de ley que sometió la senadora Melania Salvador para el tema del derecho al honor, la intimidad, la propia imagen, y posteriormente un proyecto de ley referido al tema del ciberespacio. El presidente Luis Abinader designó una comisión integrada por juristas prestigiosos y por periodistas con el objeto de que propicien un debate público sobre cuál debe ser el marco regulador de la libertad de expresión. Y en ese afer, pues nos designó a nosotros como director ejecutivo de dicha comisión. Yo diría que si tenemos que hacer un diagnóstico actual de la libertad de expresión en República Dominicana, podemos decir que hay un debate lo suficientemente fluido y plural, que estas pequeñas sombras que han representado estos intentos legislativos, pues se disiparán prontamente con el trabajo de la comisión. Estamos abocados a producir una consulta pública sobre cuál debe ser el marco regulador de la libertad de expresión y varios debates sobre el tema de la regulación de las redes sociales, con la participación de actores del propio sistema de redes sociales. Es decir, creo que en ese contexto también la cooperación internacional con organismos tan importantes como UNESCO, Naciones Unidas, la propia Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estarán presentes en este debate. Es decir, estamos tratando de propiciar una regulación
que tenga en cuenta los propios actores del sistema de opinión pública, bajo el entendido de que la libertad de expresión no solo es un derecho fundamental, sino que es un derecho instrumental a través del cual se desarrollan otros derechos, como los derechos de libertad ideológica, de culto, el derecho al voto, la propiedad intelectual. Es un derecho esencial para el sistema democrático. Es importante también hablar de que en el seno de precisamente el Congreso también se ha estado planteando un debate importante, sobre todo desde el sector de oposiciones, en este momento vinculado a la ley de extinción de dominio, que plantea claramente de que esta retroactividad precisamente puede generar conflictos con elementos que están contenidos como derechos fundamentales en el marco constitucional. ¿Qué opinión le merece este argumento? Efectivamente, de producirse como se plantea que probablemente ocurra, sobre todo por la mayoría que representa el oficialismo en términos de voto en la Cámara de Diputados, ¿se tendría realmente un conflicto que pudiera devenir en una instancia del Tribunal Constitucional? Mira, estos debates sobre temas de derechos fundamentales suelen tomar a veces matices maniqueístas, a favor o en contra. Y entonces, en un escenario como ese, la racionalidad no es una invitada grata. Uno reconoce que en República Dominicana tradicionalmente ha habido un flujo de capitales de dudosa reputación y origen, tanto en política, en actividad empresarial y en otros ámbitos. Y desde el 2017, con la ley de lavado de activos, se vienen haciendo esfuerzos para contener el crecimiento de esos capitales en la sociedad dominicana y la expansión de esos capitales, incluso la posibilidad de que puedan permear la actividad política. En ese contexto, en el año 2010 se incluyó en la Constitución de la República la figura de la extinción del derecho de dominio dentro del artículo 51 de la Constitución referido al derecho de propiedad. Desde entonces se ha venido debatiendo la necesidad de que se cree una ley sobre el tema. Y se han hecho varios esfuerzos en el contexto de convenciones y acuerdos internacionales. Uno lo que aspira es que el Congreso tenga la mayor racionalidad posible y que entienda que la prisa no es buena consejera, en el sentido de que se dé el tiempo necesario para estudiar una figura jurídica que digamos que en términos regionales no es un estándar de los ordenamientos jurídicos. Solamente en términos regionales tenemos el desarrollo de la figura de la extinción del derecho de dominio en Colombia y en México, que incluso se incluye en sus constituciones, como pasa en la República Dominicana. Hay muchas interrogantes abiertas respecto de cómo regular este instituto, que es un instituto procesal que procura una persecución sobre el patrimonio, no sobre la persona, en un juicio de carácter civil, que es paralelo o independiente del juicio de carácter penal, para perseguir bienes ilícitos o de destinación ilícita. Entonces se ha hablado del tema de la retroactividad, pero yo diría que hay una bandeja, una cantidad de temas importantes que hay que prestarle atención, técnica. Por eso las voces de los juristas y de los expertos debe marcar la dinámica del trabajo del Congreso. Por ejemplo, no se ha tratado, y no he visto yo en la opinión pública, una reflexión sobre la posición de los terceros adquirientes de buena fe. ¿A qué me refiero? Interesante, sí. Una persona que en un momento X adquiere un inmueble, un bien, que se encuentra bajo un estado de legalidad, que se encuentra en los registros ordinarios, que no hay ningún cuestionamiento sobre ese bien. Entonces, posteriormente, 2, 3 años después, se abre un proceso sobre ese bien. Una persona que no tenía el conocimiento de que ese bien tenía un origen expúreo, pero que en el momento de la adquisición del bien hizo todo cuanto podía hacer
para determinar si era un bien lícito, que era acudir a los registros de propiedad. En ese momento el Estado no tenía un cuestionamiento sobre el bien, entonces como un particular con los exiguos medios que tiene puede abrir una investigación para darle un seguimiento a ese bien. Fíjense que en principio yo le decía que se trata de un instituto procesal que persigue el bien, es decir, no que persigue la persona. Consecuentemente, un tercero adquiriente de buena fe se pudiera ver envuelto en una situación indeseada e impensada. La situación del tercero en la relación del derecho de propiedad y del dominio como un atributo de este derecho, hay que tenerlo muy a la vista en el tema de la ley, porque estamos hablando de una persona que ha adquirido o ha hecho una operación de buena fe, y en esto hay que determinar qué es la buena fe en los términos que el Código Civil lo establece, qué es la buena fe simple o la buena fe, digamos, como un proceso agravado que la ley o el juez o la administración le va a exigir probar al adquiriente. Es decir, son cuestiones muy delicadas desde el punto que le interesan al derecho, que le interesan a la protección de y que al final es parte del sentido social que tienen las leyes, que pueden devenir en afectaciones, no solamente para casos aislados, para muchos. Por eso digo que la clave de todo esto es que la prisa no atropelle ese proceso y que el Congreso tenga la pertinencia, la madurez y el sosiego de poderse dar el tiempo necesario y escuchar los técnicos para instituir este nuevo instituto procesal en la República Dominicana. Nancy, ya les advertía que hay muchos temas que ver contigo. Otro que nos gustaría tener tu análisis es en relación a estas variables de justicia y medios de comunicación. A raíz de los procesos que ha venido librando el Ministerio Público y específicamente la PETCA, hay expedientes que han llegado a la prensa, hay lo que se llama filtración de datos. Aquí no habemos enfrentado derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y también el derecho a la presunción de inocencia, al buen nombre, a la intimidad y a la imagen. ¿Entiendes tú que como se han ido llevando estos casos, efectivamente hay violación o no de derechos fundamentales? Bueno, la atención que se da en el ejercicio de los derechos fundamentales obedece a la propia lógica y naturaleza de estos derechos, que el ordenamiento jurídico ha planteado el llamado juicio de proporcionalidad como una manera de resolverlo. Al derecho de la libertad de expresión o la libertad de información se contraponen el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, el derecho al honor personal, el derecho a la presunción de inocencia en el caso de los procesos judiciales. Pero no se puede negar que hay un debate sobre la importancia de que estos casos relacionados con corrupción pública pues fluyan a los medios de comunicación. Lo que pudiera ser reprochable es la actitud de los profesionales del derecho que abandonan los tribunales para acudir a los medios de comunicación a hacer sus defensas. A construir juicios paralelos. Qué interesante a construir juicios paralelos, ¿no? Entonces, todo este tema de juicio por la prensa es un tema realmente muy cuestionable, que está relacionado, decía el otro día un prominente jurista, está relacionado con el compromiso que hacen profesionales del derecho de involucrarse con los procesos o de prometer a sus clientes resultados, cuando la labor del abogado en esencia es una labor de medio, no es una labor de resultado o de fines. Entonces, cuando esas situaciones no son exitosas, entonces se toma la plaza pública, el medio de comunicación, para despotricar contra el sistema de justicia, contra las autoridades. Que al final también daña la misma figura y el imaginario que tiene la sociedad. Daña la credibilidad del sistema de justicia. Entonces, yo no tengo ningún resquemor ninguna objeción respecto del hecho de que los medios de comunicación tengan acceso a información sobre todos estos casos de corrupción. Sobre todo que vienen de una fuente oficial.
pero lo que es reprochable es que los profesionales del derecho abandonen los estrados para venir a los medios de comunicación a constituir sus acusaciones y defensas. No podemos terminar este proceso Pero no nos vamos todavía. sin preguntar también, que creo que es uno de los grandes temas que no solamente se van a discutir prontamente en el Congreso nueva vez, sino que también dividen y generan mucha polémica en todo el conjunto de la sociedad dominicana, que tiene que ver con el Código Penal, precisamente con algunos puntos dentro de la discusión que plantean la probable violación a derechos fundamentales. Uno de estos casos, las famosas causales, las famosas 3 causales, que tienen que ver directamente con una afectación que genera, además de la perspectiva de salud pública, una gran problemática que implica muerte, que implica inversión del gasto en salud pública, pero que también implica derechos fundamentales de cerca de poco más de la mitad de la población. Realmente, ¿cómo podría haberse perfilado esto? Incluso me gustaría, de ser posible, ver los 2 posibles escenarios, de la aprobación del código sin las causales y la aprobación del código con las causales, cuál pudiera ser la lectura desde el Tribunal Constitucional, porque sabemos que están ahí los intereses y que habrá en este caso consultas referentes a la violabilidad de estos derechos hacia las mujeres. Bueno, este es un debate que en los actuales momentos recorre y estremece los ordenamientos jurídicos del mundo, el llamado derecho al aborto de un lado y el derecho a la vida del otro lado. Hemos visto cómo el precedente que supervivió en el último medio siglo en los Estados Unidos con el caso Roe acaba de ser variado por la Corte Suprema de ese país. En República Dominicana el Código Penal, que tiene alrededor de 15, 20 años en el Congreso Nacional, y uno de las causales para que no avance es este tema. Yo pienso que en este tema no puede haber vencidos ni vencedores, por aquellas ideas de que se hagan consultas populares, plebiscitos, que se pregunte públicamente sobre cómo definir esto. ¿Y es necesaria esa consulta? No es necesario, ni puede ser, porque los derechos fundamentales no se someten a consulta. La función del Estado es proteger los derechos fundamentales y hacerlo sin distingo de grupos. Cuando tú produces una consulta, hay un grupo vencido y un grupo de vencedores. Entonces, la característica esencial de los derechos fundamentales es su universalidad. Entonces, en ese sentido, el deber del legislador es propiciar una fórmula lo suficientemente equilibrada que permita proteger los derechos y las posiciones de ambas partes. No puede haber vencidos, tampoco puede haber vencedores. En términos particulares, yo he sido partidario de que el tema relacionado con los derechos reproductivos, que es lo que son, se incluya en una ley especial, que cumpla con el mandato constitucional y que se permita entonces que el Código Penal continúe para superar el viejo Código Penal napoleónico, que ya tiene 200 años de vigencia, y que es un reclamo popular, el tema ya de incluir... Actualizarlo, hay nuevos delitos. Actualizarlo, ¿verdad? Claro. Y que entonces en una ley de derechos sexuales y reproductivos se puedan incluir las disposiciones que permitan la protección de las posiciones encontradas en el tema. Nancy, otro tema interesante que podemos someter a tu perspectiva es lo del voto electrónico. Recientemente el Tribunal Constitucional emitía no una sentencia íntegra, pero sí un dispositivo en el que anulaba los textos de las leyes, tanto de la ley electoral como de la ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos, en relación al voto electrónico, un recurso que usted mismo, de hecho, había sometido ante esa alta corte. Su reacción sobre esta decisión del Tribunal Constitucional. Mira, previo a la hecatombe de las elecciones municipales del 15 de febrero del 2020, yo tenía serios cuestionamientos sobre la forma como se regulaba el voto electrónico en el ordenamiento jurídico dominicano. Y sobre todo,
la manera como el artículo 99 de la ley 1519 de régimen electoral contemplaba esta modalidad de votación que venía a ser una, digamos, una ruptura de paradigma en lo que es el derecho al voto manual en República Dominicana. Y yo me preguntaba y me cuestionaba sobre si esta modalidad de votación era pertinente en un país con niveles de analfabetismo tan alto. Analfabetismo real y funcional respecto del tema informático. Muy especialmente, cómo podía esta modalidad de votación llevar a una especie de inhibición del voto en las poblaciones rurales, lo que llaman los norteamericanos un chilling effect, un efecto inhibitorio. Y fui haciendo, digamos que un análisis del comportamiento del tema en otros países. Me di cuenta, por ejemplo, que en Alemania, en el año 2009, la Corte Constitucional alemana había declarado por razones, digamos, similares la inconstitucionalidad del voto electrónico. Y en Argentina me di cuenta que había también algunas querellas con el tema. Después vino entonces todo este debate sobre la trazabilidad del voto. Y es decir, en el momento en que tú votas, como en el sistema informático se puede seguir el rastro y ello viola sin duda el tema del secreto al voto. Claro. Y vino después entonces una reflexión sobre la cuestión de si es un voto directo o si es un voto que se encuentra muy condicionado. Y todos estos elementos lo llevé a una instancia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que deposité en el mes de enero del 2020, antes de los problemas con el voto electrónico, porque ahora algunos analistas contextualizan nuestra acción por el tema de lo que pasó en las elecciones. Nosotros teníamos un cuestionamiento previamente como ciudadano, porque muchas veces esta visión cosmopolita de la vida, pensamos que el mundo es aquí el Gran Santo Domingo. Ni siquiera el Gran Santo Domingo. La 1 del distrito. Sí, no, exacto. Pensamos que es esto y no olvidamos de que al pie de las sierras de Puerto Plata, de Neiva, del Cibao Central, etcétera, viven comunidades rurales que están muy al margen de nuestras realidades. Es más, si uno conduce 15 minutos hacia la parte norte de Santo Domingo, llega a las periferias de la ciudad, en Villamella, la Nacional, etcétera, son realidades muy distintas a las que se viven aquí. Entonces, el derecho al voto es un derecho fundamental, es un derecho que el Tribunal Constitucional Dominicano le ha dado la categoría de derecho humano. En ese sentido, de las condiciones en que se ejerce deben ser condiciones de plenitud, que le permitan sin ningún obstáculo a todos los ciudadanos, independientemente de sus limitaciones, ya sean sociales, económicas o educativas, ejercer libremente y sin rémoras, ejercer el derecho al sufragio activo. En ese sentido, el tribunal nos ha dado la razón. Yo he querido que esta cuestión, retener el debate hasta que salga la sentencia íntegra. Exacto. Para ver el razonamiento que hizo el tribunal, pero sin duda es un debate interesante. Ya de cara a las elecciones próximas no se podrá utilizar el llamado voto electrónico. Esto no es, digamos, malo ni es bueno, como mucha gente ha querido decir, en el sentido de que, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿No vamos a avanzar? La sentencia del Tribunal Constitucional, aunque constituyen precedente vinculante para los sectores públicos, para la ciencia jurídica, esas sentencias no son pétreas, en el sentido de que no pueden variar. Y además aquí si a futuro la sociedad dominicana mejora sus indicadores educativos y de integración social,
entonces el tribunal podrá revisar la cuestión del voto electrónico. Claro, además veo una salida en el tema de cómo se puede, si el conteo, automatizar, porque usted se refiere sobre todo al sufragio. A la emisión del voto, Exactamente. es decir, no hay ninguna duda, Exacto. no hay ningún cuestionamiento no sobre el conteo, sino sobre la transmisión. Exacto. Y utilizar las tecnologías de la Claro, información que y la pueda comunicación agilizar, para sí. agilizar el proceso. Sí. El conteo también, Sí. de alguna forma debe ser Sí, manual. sí. Hay que contar boleta por boleta. A cada ciudadano un voto. Ese debe ser el principio que rige unas elecciones. Bueno, el tiempo siempre falta cuando uno tiene la posibilidad de conversar con lumbreras profesionales, como es el caso de Yo disfruto, doctor Nanfi Rodríguez. Qué interesante poder repasar todos estos temas que están en la yo disfruto palestra. mucho el programa con ustedes, porque ustedes tienen una visión, digamos, ustedes son unos genuinos herederos de nuestro amigo Juan Bolívar. Ay, Una distinción. somos sus Sus alumnos. alumnos, así es. Mismo. Bueno, a ustedes invitarles a que tras esta pausa se queden con nosotros en 1+1, porque vamos a estar teniendo la segunda conversación de la mañana. Hablaremos con Ana Morfe y con Esther Novoa, quienes son psicólogas y terapeutas familiares, y evidentemente vamos a estar también planteando mucho de lo que tiene que ver con la salud emocional de la población dominicana en el marco de esto mismo. Gracias de nuevo por su acompañamiento en esta mañana y por poder entonces también plantear sobre esta tribuna y sobre su audiencia tantos temas de interés nacional. Gracias, salud.